Hola Paraguay, ¿cómo están? Bueno, un placer y un gusto estar acá presente, ya en el primer día del comienzo del e-commerce day. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Litvak, yo soy cofundador de ICOM, y la realidad es que en el día de mañana y en los días siguientes van a estar con todo nuestro equipo allí en forma presencial, con Melina Campanella y el resto del equipo. Así que hoy lo que nos toca hablar y de lo que estamos como muy contentos de poder compartir con ustedes es como la precuela de todo lo que tiene que ver con la parte del marketing automation. Para los que por ahí no están tan familiarizados, tiene que ver con el marketing automation, con un universo, un ecosistema de canales y de manejo de información, de data propia, para que puedan hacer un uso eficiente respecto de cómo rentabilizar y cómo incrementar las ventas en las tiendas de comercio electrónico, en las tiendas de comercio físico también, y en general en lo que se conoce como el comercio unificado o comercio omnicanal. Nosotros ya hace bastantes años que estamos en mercado y felizmente con una operación muy interesante, muy linda allí en Paraguay. Así que bueno, por ahí contarles algunos aspectos un poco, tal vez no tan visibles, respecto de cómo usamos la data, cómo nos gustaría que ustedes puedan interpretar esa información y a partir de ahí acercarse a nuestro stand y a escuchar la charla de Melina en todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial y todo lo que estamos trabajando en función a ello. Bueno, y si les parece bien, vamos a hablar del Zero Party Data en todo lo que es la parte del retail. Vamos a tratar de entender qué es esto del Zero Party Data. Y a mí particularmente siempre me gusta comenzar esto con un videito que, si me permiten, la idea es compartirles algo bastante simple, pero arrancando desde acá. Bueno, les comentaba que es un video bastante simple, pero a la vez bastante profundo en relación a cómo a veces tratamos de generar eh, o tratar de interpretar y leer los aspectos fundantes de nuestro negocio. Y creo que muchas veces vamos por el lugar más complejo, tratando de hacer como esta tostada con un montón de métodos que nada tienen que ver justamente con lo que tenemos que hacer y darnos cuenta muchas veces que el interruptor está al lado nuestro y en realidad vamos por caminos bastante complejos para encontrar una solución. Y ahí de esto se trata un poco todo, ¿no? Tratar de entender cuáles son estos interruptores y cuáles son las palancas reales de nuestro negocio. Y para esta presentación particularmente lo que vamos a estar hablando es del Zero Party Data. Vamos a ver de qué se trata el Zero Party Data. Un pequeño resumen de nuestra compañía: tenemos 1.600 clientes, operamos en 12 países, habremos enviado hasta el día de la fecha más de 100.000 millones de comunicaciones, y esto habrá generado más de 1.000 millones de clics. Y en definitiva, siempre hablamos de cómo asistimos, ayudamos a nuestros clientes a generar más de 15 millones de compras a lo largo de nuestra historia. Entonces, finalmente lo que tenemos es que trabajamos mucho con la data y tenemos mucha información para poder generar benchmark, para poder entender dónde estamos y tratar de ayudarlos a ustedes a contarles, en función de nuestra experiencia, qué es lo más importante a la hora de trabajar con información. Si hablamos del Zero Party Data, vamos a partir un poquito de la película desde atrás. Hasta hace muy pocos años, las compañías, para tratar de gestionar como más volumen de información y poder llegar a más clientes, es como que compartían bases de datos, se las pasaban unos a otros, las compraban, las vendían, las comerciaban. Bueno, eso no se puede hacer. Hoy el mundo está como muy legislado en relación a leyes de datos, de protección de datos personales.
así que de ninguna forma recomendamos esto. Es una actividad que en algunos países está restringida por ley, y en otros, realmente los que no están restringidos por ley tienen que saber que compartir información sin el consentimiento del cliente no es válido. Entonces, del third party data pasamos al first party data, el primero de ellos. Vamos a ver el segundo en un segundo. El first party data es cuando ustedes le toman información al consumidor y esa información tiene todo lo que se llama el compliance OK. Bien, entonces le pedimos al usuario si me puede compartir su nombre, su apellido, su teléfono, su correo electrónico. El usuario da el consentimiento real de todo eso y a partir de ahí podemos como operar con las campañas como veníamos hablando hace unos minutos. ¿Y qué es esto del second party data? Bueno, si yo tengo la información con el consentimiento del usuario, podría ampliar un poco los términos y condiciones para decirle que voy a estar compartiendo esa información de él que me está dando, que no voy a hacer un uso más exhaustivo de la información que me está proporcionando para interfacearla con otras plataformas. Dentro de ICON, por ejemplo, uno puede tocar un botón y hacer lo que se llama una audiencia compartida con Meta, con Facebook o Instagram. Entonces, la gente que abrió un newsletter, que no la abrió, que abandonó un carrito, digo, bueno, hacemos un retargeting, ahora en vez de partiendo de millones de usuarios, con estos 10.000 contactos que sé que estuvieron interesados en la campaña de email marketing. Bueno, eso es totalmente lícito, tiene cuestiones de compliance, de consentimiento, en la medida que ustedes no lo pongan en los términos y condiciones. Pero cuando ustedes lo ponen en términos y condiciones, estamos OK y podemos cumplir con todo lo que marca la ley de protección de datos. Y si tenemos todas estas tipologías de datos, ¿qué es lo que nos está faltando hoy por hoy? Bueno, nos está faltando entender qué es el zero party data. Uno no puede construir una relación con un consumidor en profundidad el primer día que lo conoce. Entonces, cuando yo estoy en modo consumer y hay una compañía que me interesa, dejo mi nombre, mi apellido, mi mail, mi teléfono, pero no voy más allá de eso. Bien. Ahora, cuando ustedes tienen a un cliente que está trabajando hace tiempo con ustedes, que realiza compras, y que le pueden hacer algunas encuestas en profundidad para saber, por ejemplo, cuál es la tienda de preferencia, cuáles son las ofertas que espera recibir, y si podemos analizar la información de consumo de compra, bueno, eso es como el dato que el usuario, además de darlo voluntariamente, nosotros decimos, bueno, es como trabajar en aguas más profundas, ¿no? Hay un mayor compromiso con el consumidor y a partir de ahí podemos desarrollar campañas o estrategias mucho más ricas a nivel de contenido y a partir de ahí desarrollar un negocio mucho más sustentable en lo que tiene que ver con compras orgánicas repetitivas en el tiempo. Y ahora vamos a ver de qué se trata un poco todo eso. El Zero Party Data, que se anticipaba hace un slide nomás, tiene que ver con ampliar la vida del ciclo de vida de nosotros, empresa, con nuestros consumidores. Y ahí es lo que hablamos habitualmente de lo que tiene que ver con el Customer Lifetime Value, ¿no? Es decir, no contemplar a un consumidor con que nos va a hacer una sola compra en toda su vida, sino que vamos a tratar de generar estímulos lo suficientemente importantes a partir del conocimiento de la información para tratar de llegar con una propuesta de valor totalmente acorde a él, de acuerdo al ciclo de vida. ¿Bien? Y a partir de ahí vamos a generar estas compras recurrentes en el tiempo, que es lo que finalmente nos va a dar como mayor rentabilidad a nuestro negocio. Fíjense, es tan importante esto que hoy por hoy los retailers a nivel regional, como fundamentalmente a nivel global, están desarrollando sus propios ecosistemas. Es como que de alguna forma dicen, bueno, si Google es muy bueno vendiendo y monetizando sus espacios, si Meta hace lo mismo y ahora TikTok están en ese mismo camino, bueno, Amazon, Mercado Libre, eBay y el resto de los grandes retailers dicen, bueno, yo también puedo armar mi propio ecosistema. ¿Qué significa esto? Que tienen sus propios espacios, tienen su data totalmente catalogada y ponderada en función del interés de cada uno de estos consumidores, y a partir de ahí le dan la posibilidad que los sellers que están dentro de su propio ecosistema puedan ellos funcionar como si fueran grandes o pequeños grupos o medianos grupos de comercialización, ahora también de los espacios ociosos o de este contacto directo que ellos tienen con el consumidor para que se trate de beneficiar a toda la cadena de valor. Y esto tiene tal nivel de importancia que cuando lo medimos en términos de facturación a nivel histórico, lo dividimos esto como en tres grandes olas. La primera gran ola es los motores de búsqueda, que llevaron aproximadamente unos 14, 15 años
en pasar de 1 billón de facturación a 30 billions. Después tenemos a las redes sociales, que llevó 11 años, y a todo lo que es esto del retail media que les estamos comentando hoy por hoy, apenas le llevó 5. O sea, fíjense en términos de facturación y en términos de peso en la industria, lo que se aceleran los tiempos y la ventaja, la enorme ventaja que tienen ustedes en la medida que tengan una comprensión a partir de herramientas, en este caso de ICOM, mucho más profunda de la información en la cual estamos trabajando. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con cómo esto se va a acelerar con el tema de inteligencia artificial, y mucho de nuestra presencia hoy en Paraguay tiene que ver con contarles nuestro roadmap hacia fin de año, donde ya estamos incorporando herramientas de inteligencia artificial para que todo esto virtuoso se acelere mucho más y las máquinas tengan como un papel de complemento muy importante para los equipos en los cuales cada uno de ustedes está trabajando. Fíjense, cuando ustedes logran sincronizar ICOM con el ecosistema de comercio electrónico, con el ecosistema de comercio unificado, nosotros actualizamos más de 100 indicadores en forma diaria. Desde la fecha de primera compra, la data primaria, las transacciones, modelos de segmentación avanzada. Y en definitiva todo esto lo podemos ver con que los datos básicos del consumidor es como el ADN, First Party Data. Y cuando esto lo vemos, por ejemplo, dentro de, esta es una típica foto de un ADN, ¿no? Es decir, acá podemos tener el ADN de Hernán y tener cientos de miles de millones de marcadores que me representan a mí como ser humano en forma hipercondensada. Pero lo que les propongo acá es tratar de pensar de que por más que ustedes tengan el conocimiento acabado de todo mi ADN, no hay un solo marcador que pueda predecir qué es lo que yo voy a hacer en los próximos 20 segundos, y mucho menos en cuáles van a ser mis hábitos de consumo, de compra en la próxima semana o en el próximo mes. Entonces, tenemos que complementar toda la información del consumidor con algunas señales que este consumidor nos está dejando a medida que va navegando, que va teniendo interacciones, que va conectándose con diferentes canales, y cómo vamos a interpretar toda esta data para que todo esto tenga un funcionamiento mucho más acorde y esperable a poder predecir qué es lo que yo voy a hacer en los próximos, las próximas horas tal vez. Entonces, acá es todo lo que veníamos hablando hasta hace unos minutos, todo está el Seno Party Data, el First Party Data, el Second Party Data, bien, y cómo a partir de encuestas un poco más en profundidad, formularios de registro, opt-in y demás, vamos teniendo un poquito más de profundidad respecto a la información y cómo la estamos trabajando. Entonces, una vez que tenemos data, ¿qué es lo que podemos hacer con ella? Bueno, este gráfico es muy simple, pero a mí realmente me representa mucho, porque en ocasiones lo que encontramos es que los clientes tienen data básica y tratan de generar un perfilamiento de calidad. Realmente, si tienen solamente mi nombre, mi apellido, mi mail, mi teléfono, no pueden hacer un perfilamiento de mí como consumidor en profundidad porque les está faltando mucha información. Entonces, a medida que vayan creando este círculo virtuoso de mejora continua, van obteniendo más información acerca de mi persona, lo que compré, mis hábitos de compra, mis hábitos de navegación, absolutamente toda la información que va a configurar como este ADN completo y complejo respecto de mi personalidad como consumer. Una vez que tengo data de calidad, bueno, ahí puedo estar haciendo una perfilación, un perfilamiento mucho más exhaustivo, porque puedo decir, bueno, ahora quiero ver si Hernán es un consumidor que tiene un hábito de compra o realiza unas compras más recientes, cuál es el ticket promedio, cuáles son las categorías en las cuales él está navegando, dejó un carrito abandonado, no lo dejó, y ahí corremos la flechita de perfil básico a un perfilamiento mucho más de calidad y avanzado. Tengo data de calidad, tengo un buen perfilamiento de los usuarios, y muchas veces nos equivocamos como marketers en el momento en el cual impactamos al tercer consumidor. ¿A qué me refiero con esto? Que si un consumidor abandonó un carrito, no podemos hacer una recordación del carrito abandonado a la semana. Ya está, ya compró en un competidor. Bien. Si hoy me estoy registrando, no me pueden dar un mail de bienvenida al mes, porque yo como consumidor me olvidé completamente de que yo dejé mis datos en ese comercio. O trabajar con el resto del ecosistema de canales en forma completamente desordenada, ¿no? O nos equivocamos y mandamos todo junto por todos los canales, por email, por SMS, por WhatsApp, o directamente
utilizo los canales más caros de contacto, hago un llamado telefónico para un carrito abandonado sin antes haber mandado una web push notification, un email, un SMS, un WhatsApp, y después viene el llamado. Entonces, ecualizar todo esto es como de un marketer bien experto, y hoy por hoy la tecnología justamente lo que permite es que esta interacción se vuelva como mucho más automática a medida que vamos avanzando. Entonces, nosotros muchas veces nos han escuchado hablar que trabajamos mucho con modelos de RFM. Vamos a tratar de ser como muy concretos y muy sintéticos. Tenemos varios videos de RFM dentro de nuestro canal de YouTube, en el cual podemos compartir y ustedes pueden eh, indagar un poquito más y ver más en profundidad en cómo funciona. Pero básicamente lo que tenemos es, analizamos las compras de nuestros clientes a partir de tres variables. ¿Cuáles son? La recencia de compra, que tiene que ver con las compras más recientes, la frecuencia de compra y el valor monetario o el monto gastado dentro de nuestra operación. Bien, entonces, todo esto es como si ustedes lo ponen dentro de una tabla dinámica en un Excel, bien, y dividen todo en porcentajes de 20%. ¿Cuál es el cliente? ¿Cuáles son los clientes que están dentro del 20% que más recientemente nos compraron? Y le damos ponderación 5, que es la más alta, ¿sí? El quintil más alto. Y aquellos clientes que más lejos en el tiempo compraron están en el quintil 1, que es el más lejano de compras en relación al tiempo. Bien. Entonces, fíjense qué interesante. De 1 a 5 tenemos al 100% de nuestros clientes ordenados y organizados. Lo mismo hacemos con la frecuencia de compra. Si yo estoy dentro del quintil más alto porque tengo tal vez unas 30 compras, que es la mayor cantidad de compras que analicé que tienen mis consumidores. O sea, esto, si bien les digo, lo pueden hacer en un Excel, hay como lo hace completamente automático y lo analiza y lo actualiza todos los días. Entonces, yo estoy en el quintil más alto, tengo un F5. Y tenemos a Juan, a Ana, a María, que compra una sola vez, entonces están en un F1. Y de 1 a 5 nuevamente tenemos a todos nuestros clientes. Y ahora saltamos al monto, ¿bien? ¿Cuáles son los clientes que más plata gastaron en mi e-commerce o en mi tienda en forma completamente omnicanal? Le damos ponderación 5. Y a los que menos plata gastaron, 1. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? 125 segmentos en los cuales nosotros podemos trabajar. Bien, para los modelos de RFM es muy fácil distinguir que los clientes VIP o los clientes más valiosos son los de ponderación 555. Clientes que más cerca en el tiempo me compraron, al share, que más alta frecuencia de compra tienen, dice 30 compras, bien, y que más plata gastaron en nuestra organización. Entonces, las estrategias con las cuales nuestro equipo de Customer Success los va a ayudar a trabajar son completamente diferentes a un consumidor que por ahí tiene un R1, F1, M5. Bien, un cliente que nos compró lo más lejos en el tiempo a la historia analizada, que no volvió a recomprar, pero que ya ves que compró, gastó buena plata, un producto bastante caro dentro de lo que tiene que ver con su e-commerce. Entonces, lo que tenemos que hacer es reactivar ese consumidor, básicamente. Diferente es un cliente fidelizado, que usualmente la tentación es mandarle una oferta de descuento, pero lo que tenemos para decir es que usualmente, como es un cliente fidelizado, va a aprovechar muy bien el descuento, pero hay otras formas de fidelizarlo. ¿Sí? Invitarlo a un lanzamiento de producto, de temporada, a un descuento para que vaya y consume, si es un café con un amigo, con un familiar, o una degustación de café, y no necesariamente aprovecha también digamos, un descuento porque de todas formas es un cliente que tiene mucha confianza en la marca y que ama la marca, entonces iría de todas formas a comprar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en ICOM? Bueno, agrupando estos 125 segmentos en aproximadamente unos 12, 13 segmentos, divididos en tres grandes clusters. ¿Sí? Los clientes de primera vez, los clientes recurrentes y los clientes fieles. Y a partir de ahí, ICOM todo lo que hace todos los días es reorganizar estos grupos para que ustedes no pierdan el registro de cuáles son las características fundamentales en las cuales tenemos que trabajar para lograr que de los clientes de primera vez o de los clientes que nunca compraron, ustedes puedan ir transicionándolos hacia los clientes VIP. Bueno, entonces, tenemos Retail Media, Retail Data, detectar el momento. Lo que tenemos acá es, esto es el Marketing Automation totalmente activado y trabajando para ustedes. Fíjense, sincronizamos la campaña de redes sociales con captación de datos, tenemos el Web Push Notification, tenemos
los banners, los pop-ups, los exit pop-up, tenemos email marketing, tenemos medios transaccionales, estamos incorporando de acá a fin de año todo lo que tiene que ver con la parte de WhatsApp, tenemos todo lo que es la parte historial de compra, burbujas de retención de consumidores, bueno, es decir, todo esto aproximadamente representa de un 10 a un 30% de la facturación de la tienda de comercio electrónico, una tienda, digamos, en forma completamente omnicanal. Entonces, lo que tenemos acá es como la síntesis de lo que sucede en marketing automation, ¿no? Es decir, generamos los estímulos, trabajamos con los canales, dejamos que las máquinas vayan haciendo su trabajo, el usuario empieza a navegar, empieza a abandonar carritos y los vamos recuperando, genera la transacción y represamos el 100% de los indicadores y dejamos que la IA también haga su trabajo de personalización a medida que vamos avanzando. Una vez que se culmina todo esto, vuelve a reiniciar el ciclo y dejamos que la automatización del marketing trabaje por nosotros. Como les decía, el marketing automation hoy por hoy es el único conjunto de canales que tiene la tasa de retorno más alta comparativa de todos los canales, aporta hasta un 30% de las transacciones dentro de lo que es el ecosistema omnicanal, optimiza el user experience porque son mensajes que van llegando en forma completamente uno a uno hacia nuestros consumidores y conoce profundidad al usuario, por esto que hablamos hace unos momentos de que tenemos información mucho más rica y profunda del usuario que habitualmente una campaña que partimos de una campaña en Google donde vamos tratando de aproximar a los usuarios a partir de filtros de segmentación, pero realmente, como es anonimizada, no sabemos si Hernán realmente está dentro de ese segmento en el cual nosotros queremos trabajar. Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer es identificar estas señales, trabajar con Zero Party Data, trabajar con el perfilamiento progresivo, y para los retailers, con el cual más del 50% de nuestros clientes son retailers en todo lo que es Latinoamérica, vamos estableciendo este ecosistema virtuoso de información y de canales para tratar de rentabilizar nuestra operación. Tengamos presente que una tasa de retorno de 41 equivale o multiplica por 2, por 3 o por 10 en muchos casos, lo que es la tasa de retorno del resto del ecosistema del marketing digital como más tradicional o de las campañas pagas. Así que bueno, en definitiva, lo que decimos siempre es que para hacer un muy buen pastel de chocolate, primero tenemos que saber bien cuáles son los interruptores y los botones o las palancas de nuestro negocio para que esa tostada de algo como más básico al inicio nos salga muy bien. Entonces, finalmente, el mensaje del cierre es: trabajemos sobre los fundamentos del marketing, que en definitiva son los que hacen que nuestro negocio sea rentable, sano, lo podemos proyectar de acá a un futuro. Este es el mensaje para dejarlos con muchas más ganas de ir a la charla de Melina en lo que queda del e-commerce day y les puedo contar las novedades que vienen de ICOM con mucho de lo que tiene que ver con inteligencia artificial hacia estos próximos meses que nos estaremos viendo mucho más seguido. Muchísimas gracias, un placer y seguimos conectados a través de todas nuestras redes. Nos encantan que nos conecten, que me busquen por LinkedIn y sigamos conectados para ver hasta dónde podemos ayudarlos a escalar el negocio. Muchísimas gracias.